Bienvenidos por una nueva sesión de los Diálogos al Café, Marcos Escudero. En esta oportunidad tenemos el tema de hoy que es aranceles y contrabando, liberar o reprimir. El doctor Antonio Sarabia de la Universidad de Mercer. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos. Yo vengo escuchando esto del contrabando hace muchísimo tiempo. Obviamente los empresarios están interesados en luchar contra el contrabando porque tienen lo que se llama en inglés skin in the game, tienen intereses, por supuesto, quieren vender sus productos, no quieren competir con productos importados ilegalmente, entonces es natural. Pero también lo vengo oyendo en las universidades, los estudiantes, la gente en la calle. Se dice contrabando y el contrabando es malo per se. Y yo desde una perspectiva liberal tengo otra idea. A mí me parece que el contrabando lo que hace es desmarcarse, es como el diablo Echeverri, el contrabando. El contrabando le hace el quite a las barreras que nos pone el gobierno a comerciar libremente entre países, entre ciudadanos de diferentes países que quieren comprar diferentes cosas. El gobierno te pone una barrera y nosotros le hacemos como el diablo Echeverri una gambeta y gracias al contrabando podemos juntarnos y ese juntarnos genera un excedente, un beneficio para el que vende y para el que compra, ¿no? Entonces, déjenme, ya Ramón nos ha ayudado un poquito, pero déjenme definir los términos para que nos entendamos bien esta tarde. Definamos, si ustedes me hacen el favor, el contrabando como el ingreso de productos, ¿no?, importados sin pasar por los controles aduaneros. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el contrabando. El contrabando es ilegal porque no pasa por donde tiene que pasar, por el control aduanero. Ahora, si pasara por el control aduanero, tendría que pagar un paquete de costos, ¿no? Aquí hay varias cosas que uno tiene que pagar. Tiene que pagar, obviamente, los aranceles, tiene que pagar tasas aduaneras o fees, tiene que pagar, incluso hay un aporte gremial, tiene que pagar otro tipo de impuestos, el IVA, entre otros, etcétera. Entonces hay un paquete de impuestos que el importador legal tendría que pagar si pasa por el control aduanero. Entonces, para evitar esos costos, el contrabandista evade el control aduanero y vende directamente al consumidor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo legalicemos el contrabando, y también para poner los términos en claro, lo que yo digo es eliminemos este paquete de costos que se tendría que pagar en el control aduanero. Es decir, que el contrabandista pueda pasar sus productos sin tener que hacer estos costos, o por lo menos reducirlos significativamente, cosa de que pasar por el control aduanero valga la pena. Es decir, bueno, paso por el control aduanero, me cobran solamente medio porcentaje, ponerle 0.5% de lo que traigo, está bien, lo hago, vale la pena, no vale la pena arriesgarme a hacerlo ilegalmente. Entonces, cuando yo digo legalicemos el contrabando, lo que digo esencialmente es rebajemos significativamente o eliminemos estas barreras arancelarias y algunas que arancelarias que tenemos en estos controles aduaneros. Ok. ¿Por qué propongo yo que esto se tendría que hacer? Porque a mí me parece que hay muchos efectos positivos de hacerlo, ¿no? En primer lugar, se incrementa el excedente en la economía. Es decir, ustedes saben, y déjenme hacerlo, voy a tomarme 2 minutos con esta gráfica, Roberto, te prometo, pero es una cosa que yo hago en mis clases de economía internacional y creo que es importante recordar, muchos de ustedes lo van a saber, pero está viendo la pantalla, ¿no? Sí, pero no se ve nada en la pantalla, está blanca. A ver. Mientras buscas tu Ahí, pantalla, yo ahí. asumo que cuando dices eliminar las restricciones, no es eliminarlas solo a los contrabandistas, sino eliminar a todo el mundo, al comercio formal e informal, al Bueno, legalizado, a perfecto. todo, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí, ahí, Ya. ahí llego. ¿La ven ahora? Ok, adelante. ¿Sí? ¿Se ve? Sí se ve. Ok, adelante. Bueno, entonces esto es un mercado. Ustedes imagínense que este es el mercado de zapatos, el mercado de harina, lo que ustedes quieran, ¿no? El mercado de autos, lo que fuera. Hay una demanda, como ustedes pueden ver, hay una oferta. Esto está un poco en inglés, perdón por eso, supply and demand. Pero se llega a un equilibrio aquí. Si el mercado es libre, se llega a un equilibrio. Ese es el precio, esta es la cantidad. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el beneficio de los que participan en este mercado? El beneficio de los que participan en este mercado se miden por estos triángulos. Esto es el excedente del consumidor. Esto es lo que gana el consumidor por participar en este mercado y comprar este bien. La diferencia entre la demanda y el precio que paga, ¿no?
Y este otro triángulo blanco aquí abajo es lo que recibe el productor. Este es el precio menos su costo que está dado por la oferta. Entonces, estos son los beneficios de participar en un mercado. Entonces, esta área que está en naranja es el beneficio total de la economía entre consumidores y productores. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros abrimos al comercio internacional? Cuando nos abrimos al comercio internacional y descubrimos que podemos comprar estos zapatos a muy barato precio de China, entonces el precio internacional está aquí abajo, es mucho más bajo que nuestro precio interno, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un problema, ¿por qué? Porque los consumidores, si tienen acceso a este mercado chino, van a querer comprar aquí. Fíjense que la cantidad demandada aumenta porque el precio ha bajado. Pero los productores nacionales, y este es el gran problema, solamente van a producir acá porque, claro, al precio que podemos comprar en China, pues nosotros no vamos a tener, no vamos a poder hacer esa oferta como la hacíamos antes. No somos tan competitivos, por lo tanto, solamente vamos a ofrecer un poco. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Bueno, estas son las importaciones entonces, porque esto producimos nacionalmente, pero esto es lo que queremos comprar, entonces estas son nuestras importaciones. ¿Qué pasa entonces con esos triángulos que yo les mostraba? Pues fíjense que el consumidor genera un excedente enorme porque tiene acceso a este producto barato. Y aquí yo quiero poner el dedo en la llaga, ¿no? Cuando uno habla de contrabando, legalizar, luchar contra el contrabando, nos preocupamos siempre por el productor, es el productor el que va a perder, matamos la industria nacional, vamos a perder trabajo. Nadie habla del consumidor. El consumidor con el contrabando, cuando rebajamos ese paquete de costos, se beneficia tremendamente. Fíjense cómo se incrementa el beneficio para el consumidor, dado que ahora tenemos acceso a menores precios. El productor pierde. El productor pierde porque su excedente es muy chiquito, este triángulo blanco acá, ¿no? Pero fíjense lo que pasa en la economía. En la economía tenemos esto que está delineado en naranja, que significa que el excedente total en la economía, que antes era solo esto, ahora es todo esto. Es decir, hemos aumentado este porcentaje en naranja a nuestra economía. Nuestra economía está mejor entre consumidores y productores porque tenemos acceso al mercado internacional. Esa es la belleza de tener acceso a mercados libres sin control aduanero. Entonces llegan los empresarios y dicen, un ratito, aquí hay un problema porque a mí me han rebajado el excedente, aquí yo estoy perdiendo plata, entonces convenzo al gobierno de que el gobierno ponga estas restricciones arancelarias, me suben entonces una tarifa y el precio que tengo que pagar ahora es mayor. Fíjense cómo el precio ha subido acá, ¿no? Entonces lo que pasa obviamente es que cuando tenemos un precio más alto, la cantidad demandada rebaja, ya no es esta, ya podemos comprar menos zapatos chinos, la cantidad ofrecida se incrementa porque con esta tarifa me protegen como productor nacional y puedo producir más, las importaciones se reducen, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nuestra economía pierde este trapezoide que ven acá, naranja, que antes lo teníamos porque accedíamos a un comercio libre, ahora lo hemos perdido porque tenemos estas tarifas. Entonces, estamos reduciendo la eficiencia de la economía. Claro, hay un consuelo que es que el gobierno ha recolectado impuestos, estas tarifas, y con estos impuestos ustedes me dirán, bueno, con eso va a construir una carretera, como decía Ramón, o va a poner un hospital, o lo que sea, entonces esta es plata que va a volver a la sociedad. De acuerdo, yo no le tengo mucha fe al gobierno, el gobierno lo va a hacer siempre mal, y por lo tanto esa carretera o ese hospital probablemente no sea lo que necesitamos, pero bueno, va a ser alguna cosa, entonces este rectángulo T, que son los impuestos, vuelve a la sociedad. Pero estos triangulitos naranjas nunca lo vamos a recuperar, y eso es lo que en economía se llama el deadweight loss, la pérdida de excedente. Entonces, con este muy simple modelito, que es muy fácil de entender, uno se da cuenta que cuando tienes barreras arancelarias, estás reduciendo el excedente de la economía. Entonces, ¿por qué insistimos en reducir este excedente de la economía? Los argumentos son los mismos, ¿no? Matamos a la industria nacional porque la industria nacional no es competitiva o es una industria naciente, entonces es muy débil, no tenemos las condiciones que otros países tienen, etcétera, ¿no? Pero fíjense que ese argumento es estático. Si nosotros dejamos que el consumidor genere ese excedente, en vez de pagar un precio alto, paga un precio bajo,
pues esos ahorros se van a canalizar al sector financiero, la tasa de interés va a bajar, vamos a lograr invertir en otras cosas. Es decir, si dejamos que el consumidor compre un precio menor lo que quiere de afuera, vamos a generar un excedente que se va a transformar en inversión y en generar otro tipo de industrias. Al final del día lo que estamos haciendo es mover nuestra economía hacia nuestras ventajas comparativas en vez de tratar de competir en cosas que otros producen a un menor precio. Les doy un dato. En Estados Unidos, el 40% de los trabajos estaba en el sector agrícola a principios del siglo XX. El 40% de los trabajos estaban en el sector agrícola. Hoy día es solo el 3%. Imagínense si Estados Unidos se hubiera cerrado el comercio y hubiera dicho, quiero proteger el 40% de mis trabajos en la agricultura, ¿no? Hubiera protegido ese 40% de trabajo en la agricultura, pero no hubiera generado todas las innovaciones, desarrollo, etcétera, etcétera, que han logrado. Entonces, esto de proteger trabajos es solamente un argumento estático. En un argumento dinámico se van a crear otros trabajos en otras industrias, ¿no? Y termino con esto, Roberto. Imagínense si mañana alguien nos dice, tengo la cura para las caries. Si tú tomas esto, te pones esa inyección, nunca más te va a salir una sola carie en los dientes. Tus dientes van a estar perfectos. Un invento en Vietnam que mata todas las caries. No necesitamos dentistas. ¿Qué hacemos? Dejamos que entre esa medicina, esa inyección, pero entonces se van a acabar los trabajos para los dentistas. Tenemos que proteger los trabajos de los dentistas, porque si no se nos muere toda una industria, ¿no? Imagínense lo absurdo que sería poner barreras arancelarias a esta cura, es decir, que te llega gratis que se te acabaron las caries. Pues es lo mismo, ¿no? Si puedes comprar algo a un precio menor en otros países, ¿por qué vas a cerrar tus fronteras y te vas a restringir a ti mismo la ganancia de estos excedentes? Termino con esto. También se dice que el Estado deja de percibir un montón de plata por impuestos. Se ha calculado que en Bolivia son 600 millones de dólares. Miren, eso en realidad es una buena noticia, porque los gobiernos típicamente no saben qué hacer con esa plata. Y en primer lugar, y después tienes un gobierno en Bolivia que es tremendamente corrupto, que solamente va a usar eso para dar pegas, etcétera, etcétera. Entonces, es una buena noticia que la gente tenga la plata en el bolsillo en vez de dársela al gobierno, ¿no?